Hola, dos servidoras públicas se molestaron esta semana con nuestros contenidos, una por los animales, la otra por una relación indeseable. La primera fue la concejala animalista de Bogotá, Andrea Padilla, por haber recogido un estudio que determinaba que los gatos podían contagiarse con el nuevo coronavirus, pero que no eran transmisores, y así estaba titulada la nota: el coronavirus podría infectar a los gatos, pero no se asuste. A la concejal le pareció que estábamos promoviendo el abandono de las mascotas por sus dueños, que como era un estudio preliminar, éramos unos desinformados y que por lo tanto debíamos retirar la publicación. Lo primero que habría que decir es que pues no era un estudio cualquiera, de esos que salen todos los días y a los que hay que tenerles mucha prevención, sin duda, pero no, estaba publicado en una revista científica muy prestigiosa, muy reputada, como Science Magazine, por lo cual no solo nosotros, sino muchos otros medios en el mundo lo recogieron, lo retomaron, el New York Times, el Guardian, entre otros. Igual el debate ahí es qué publicar y qué no, por los efectos que pueda tener una información, porque sí, a pesar de que desde el mismo título se advertía que eso no era motivo para preocuparse, pues puede haber quien decida abandonar a su mascota por eso. Pero ¿es eso razón suficiente para no publicar una información que es claramente de interés público? Francamente, pues no lo creo. En este momento, cualquier información sobre posibles vías de contagio o no, pues es del interés general y justifican su publicación con todo el contexto necesario, obviamente, como lo hacía esta nota, que incluso traía todas las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre este tema. La otra fue la señora vicepresidenta, que reclamó por una entrevista que hicimos aquí con el codirector de Inside Crime, por una investigación que hicieron ellos para descubrir a ese narco conocido como Memo Fantasma, un enigmático personaje sobre quien habíamos hecho un artículo hace unos años aquí, aunque sin llegar a identificarlo, por eso estábamos tan interesados en el tema. Pero en la entrevista el señor McDermott habló de un negocio que en el que este señor había participado con Hitos Urbanos, que es la empresa del esposo de la vicepresidenta. Y a raíz de ahí pues se desprendió todo el escándalo que hubo esta semana alrededor de ese tema. La vicepresidenta envió una carta dando todas sus explicaciones, que por supuesto publicamos, en todo su derecho estaba. Sin embargo, pues no pudo evitar la tentación de siempre de atacar al mensajero e insinuar que la entrevista no era creíble porque McDermott había pedido hacer 5 correcciones a ese artículo. Tocó entonces pues aclarar cuáles eran esos 5 errores para no dejar la idea de que eran de fondo. 1, escribimos mal su apellido, una N en lugar de una T. 2, dijimos que él era fundador de Inside Crime y en realidad es cofundador. 3, pusimos a Fabio Ochoa Vázquez y en realidad era Ochoa Vasco. 4, dijimos que él había oído de Memo Fantasma hace 22 años y no era que él vivía en Colombia hace 22 años. Y 5, que él no había dicho que Marta Lucía les había respondido a Inside Crime que no conocía bien a Memo Fantasma, sino que no lo conocía. Bueno, el audio en eso es categórico. La vicepresidenta dijo que ella no conoció bien a Memo Fantasma. Entonces sí, nos equivocamos sin duda, pero nada de fondo. El mensajero no tenía la culpa, vicepresidenta. Bueno, las embarradas, aparte de esas 5, claro que no son menores. Pero sobre este mismo tema, pues tuvimos una todavía más grave. Y es que, el periodista le pregunta a McDermott si cuando menciona a Carlos Gutiérrez, que fue el que se supone que presentó a Memo Fantasma con el esposo de la expresidenta, le pregunta el de Servimos y McDermott contesta que sí, pero pues eso no es excusa para que no hayamos revisado bien ese dato ahí tirado al aire en esa entrevista. Pues no, el negocio con Hitos Urbanos no era el Carlos Gutiérrez de Servimos, sino Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, el concuñado de Petro. Y termino con los despistes de siempre. Una nota sobre 5 capturados en el Meta por un asesinato. La ilustramos aquí con una fotografía del crack español Xavi. Y
el vacío de poder en la Gran Bretaña con Boris Johnson en cuidados intensivos. Aquí lo íbamos solucionando en una nota sobre la estrategia de Nueva Zelanda en contra del coronavirus, que ilustramos con su primera ministra, sí, pero identificada como primera ministra del Reino Unido. Bueno, no más, nos vemos, chao.